Muy buenos días, compañeros y compañeras, y estimado licenciado aquí presente. Yo me presento, mi nombre es Emanuel Enrique Serrano Martínez y soy parte del Grupo 1 de Filosofía. Y hoy me complace hablarles sobre el libro de Historia de la Filosofía Griega, Los Presocráticos. En este libro, a diferencia de lo que muchos podrían llegar a pensar en un inicio, no trata única y exclusivamente sobre la historia de la filosofía griega, o cuenta esta como si fuera una especie de libro de historia que menciona de manera mecánica y cronológica los sucesos, descubrimientos, fechas y personas más importantes en la historia de la filosofía griega, sino que más bien es una especie de recopilatorio de diversos relatos, los cuales forman una particular narrativa a lo largo de sus páginas. En esto podemos encontrar desde las historias de vida de diversos filósofos, sus pensamientos, sus formas de ver e interpretar la vida, además de la búsqueda de un significado para esta última, como Tonino Capone, Genófanes, Parménides, Zenón, Empédocles, Pitágoras y un gran etcétera. Al igual que también vemos las historias de diversas locaciones como Mileto, Elea, la ciudad de Agriento o Atenas en el siglo V, en donde la narrativa varía en cada uno de estos, sino que incluso el propio autor se presenta en múltiples oportunidades a lo largo del libro como un narrador omnisciente que se comunica directamente con el lector, como lo hace justamente en el propio prólogo, o también en el relato de los siete sabios, en donde incluso nos comparte que su sabio favorito es Pitaco de Mitilene, y también una pequeña anécdota propia, aunque también a través de las citas de diversos filósofos nos hace cuestionarnos de diversos aspectos, como la filosofía de vida de Tonino Capone, que nos invita a pensar en el valor de nuestra vida y el cómo debemos disfrutar de esta sin buscar grandes placeres o fuertes emociones para ser felices, la paradoja de Aquiles y la tortuga por parte de Zenón, en donde éste establece que Aquiles nunca podrá alcanzarla debido a que la tortuga ya ha avanzado un poco más, y así sucesivamente, en una serie infinita de divisiones del espacio y el tiempo. La creencia de que los objetos tienen el alma y el cómo nosotros somos quienes le damos esta alma a través del valor que le damos a los objetos por parte de Pepino Rousseau, Heráclito el Oscuro que abrazó la idea del devenir constante y el cómo todo cambia de manera inevitable, el cómo el mundo está lleno de contradicciones y en sí mismo este necesita de estas contradicciones. Tales, quien influenciado por sus propias vivencias y experiencias declaraba que el agua en sí misma era vida y todo lo que estaba húmedo estaba vivo y por el contrario todo lo que estaba seco estaba muerto, haciéndonos reflexionar sobre cómo las condiciones de vida son capaces de modificar la visión del mundo de una persona y un gran etcétera. También nos recalca los asombrosos logros que los diversos filósofos lograron a lo largo de la historia, descubrimientos que incluso hoy en día son admirados y estudiados como los teoremas matemáticos de Pitágoras, además de ser, según el libro, el creador del término filósofo, que significa amante de la sabiduría, Tales siendo el precursor de la astronomía náutica y como fue capaz de dividir el año en 365 días, Leucipo, quien estableció no solamente los principios del átomo, sino que también las bases de la teoría atómica moderna, los sofistas, quienes prácticamente fueron los primeros en aplicar las ciencias jurídicas a través de la defensa de diversas personas, usando oratoria, retórica y demás. Aunque curiosamente esta narrativa se aleja completamente de la propia historia de la filosofía griega al final del libro, en donde se nos habla acerca de los relatos del abogado Tanucci, quien enfrenta dos casos verdaderamente complicados y también muy diferentes entre sí. Este libro es un particular viaje a través de diversos relatos sorprendentes de inicio a fin, que hace cuestionarte el significado de muchas cosas y te da un pequeño pie a la asombrosa historia de la filosofía griega. Y esto es todo por mi parte. Buenos días, licenciado y compañeros presentes. Hoy les voy a hablar del libro Categorías del materialismo dialéctico del grupo 1. El materialismo dialéctico es la base filosófica del marxismo y como tal hace el intento de buscar explicaciones lógicas, racionales y creíbles de la sociedad, el pensamiento y la naturaleza. Cada categoría filosófica sintetiza los aspectos y nexos de los fenómenos del movimiento del mundo objetivo inherente a todo objeto, a todo proceso, cualquiera que sea el terreno de la sociedad o de la naturaleza al que le correspondan. Bueno, ¿qué son las categorías filosóficas? Son las categorías del método del conocimiento de investigación del mundo objetivo. Este libro nos ayuda a conocer un poco más de los filósofos, el conocimiento, el método científico y entre muchas otras cosas.
Como ya sabemos, categorías hay demasiadas y cada cual cumple su rol o su papel en la sociedad o en la naturaleza al como se le conviene. Eh, las categorías en la década de los 40 del siglo pasado tuvieron un problema, ya que eran demasiado famosas, muy ocupadas y un poco contradictorias. Hubieron muchos filósofos que criticaron y trataban de encontrarle problemas a las categorías, eh, como digamos el punto débil de cada una y encontrarle las cosas malas en sí. Pero tanto como había críticos, habían algunos que se favorecían y ayudaban con la creación de cada categoría y la utilizaban en sí. Bueno, esto quiero hacer un breve recordatorio, ya que antes los filósofos eran muy dedicados, muy entregados, tenían mucho amor y mucha pasión por su trabajo, tenían dudas y eso hacía que ellos supieran el cómo de las cosas, se entraban mucho en lo que ellos querían o hacían. Vaya, hoy en día los filósofos que son mayormente los realistas, que en sí no se ve esa esencia como los filósofos de antes, ya que su realismo es muy parecido al de Berkeley, ya que tiene muchas similitudes y entre otras cosas ellos no le han quitado la esencia natural de la filosofía como la lingüística y entre otras cosas. Son demasiadas cosas que le han quitado y ha hecho que la filosofía pierda su poca esencia. Bueno, llegando a este punto, las categorías son muy buenas en dado caso. El marxismo fue el que ayudó a encontrarle el positivismo que había en cada categoría y ayudó mucho a que ya no fueran ojo de críticas o de problemas. Hola, soy una persona sorda y mi nombre es Vanessa Fuentes. Título del libro: Categorías del materialismo dialéctico. Página 51 a la 101. Capítulo 2. El fenómeno y la esencia. El fenómeno y la esencia expresan la compleja unidad de los aspectos internos y externos de los objetos y procesos de la realidad objetiva. La solución acertada del problema de las categorías del fenómeno y esencia, la justa concepción de su interdependencia dialéctica, se halla indisolublemente vinculada al desarrollo científico de la teoría del conocimiento en general. Unidad de esencia y fenómeno. El materialismo dialéctico examina las categorías de esencia y fenómeno sin esencia. No puede existir tampoco esencia sin fenómeno. Toda esencia se manifiesta de una manera o de otra. Cada fenómeno presupone su propia esencia. Carácter contradictorio de la unidad de la esencia y el fenómeno. Una forma importante de la contradicción entre la esencia y el fenómeno es que la que se presenta en lo individual y lo singular. Los sonidos, los colores y temperaturas, por ejemplo, son fenómenos diferentes e individuales. Sin embargo, la esencia de cada uno de estos tipos de fenómenos tiene algo en común, que es, respectivamente, la vibración de un fenómeno elástico, las ondas electromagnéticas y el movimiento de las moléculas. El conocimiento como proceso de descubrimiento de la esencia en los fenómenos. El proceso de conocimiento. El hombre tropieza ante todo con el hecho de que el aspecto exterior del fenómeno no coincide con el aspecto interno, es decir, con la esencia. Marx ha señalado que si la apariencia de las cosas coincidiera de modo inmediato
con su esencia, la ciencia resultaría las categorías la causa y efecto. Capítulo 3. Reflejo de una de las formas del mutuo conocimiento de los fenómenos de la naturaleza y la sociedad. El fenómeno que provoca directamente la aparición de otro y que aparece como su origen recibe el nombre de causa. El fenómeno provocado por la determinada causa se denomina efecto. La objetividad de las relaciones causales. El materialismo dialéctico, al caracterizar la naturaleza de las relaciones causales, la hace descansar en su objetividad. La concepción de las relaciones causales como nexos objetivos entre los fenómenos se desprende de la solución materialista que, al problema fundamental de la filosofía, da al materialismo dialéctico, es decir, se deduce del conocimiento de la unidad material del universo. Muchas gracias. Hola, buenos días, licenciado y compañeros presentes. Soy Jessica Espinosa, del grupo 1 del libro de materialismo dialéctico. La diversidad y la acción mutua de las relaciones casuales. Las relaciones casuales han descubierto también el carácter dialéctico de la casualidad y demostrando la diferencia objetiva que existe de las relaciones casuales y efecto, el valor de la desigualdad y la ocasión mutua de distintos nexos casuales. La concepción del materialismo dialéctico de la casualidad estrecha la concepción del materialismo del universo y el modo del desarrollo de la naturaleza y la sociedad. Las causas esenciales son fenómenos cualitativos determinados. En primer lugar, son aquellos fenómenos que no podrán reproducirse. En segundo lugar, las causas determinan los rasgos necesarios generales. Las causas no esenciales son las que engendran los rasgos particulares, transitorios e inestables individuales de los fenómenos particulares. El capítulo 4, necesidad y casualidad. Los filósofos idealistas producen las categorías de idea absoluta, la razón, la conciencia, los principios divinos de predeterminar. David Hume, idealista del siglo XVIII, según el fenómeno del filósofo inglés, la idea de la necesidad surge de la oposición de la casualidad de las impresiones de los hombres reciben y observan objeto otras cosas que suceden unos a otros. Kant decía que las categorías de necesidad y casualidad son conceptos fundamentales de elementos de decir qué forma deriva la experiencia. Sin embargo, Engel ha aportado valiosas ideas al estudio de categorías de casualidad y necesidad. Es necesario, dice el filósofo alemán, no puede ser de otro modo las causas en las cosas mismas de procesos mismos. Goebbels y la mayoría de las marxistas francesas del siglo XVIII sostenían que nada sucede casual en la naturaleza, que ella responde a causas necesarias. La actitud de la ciencia ante la necesidad y la casualidad. La necesidad objetiva. Las leyes rigen los fenómenos, que significa encontrar la experiencia anterior de los fenómenos y los hechos debajo de los nexos superficiales y casuales. Al descubrir lo profundo, nexos internos y necesarios de los fenómenos permanecen ocultos, observando inmediato al investigar las leyes de desarrollo de la naturaleza. La necesidad y la casualidad sociales en las condiciones socialismos. La necesidad y la actualidad social actúan de distinto modo al bajo el capitalismo y socialismo. El modo de actuar necesario de la necesidad social se explica al hecho bajo del capitalismo, donde se rige propiedad privada de medios de producción. Si bien es bajo acierto, el capitalismo y los hombres contribuyen al desarrollo de las fuerzas productivas. Bajo el capitalismo, el dominio de la propiedad privada determina que no existe una comunidad de intereses. Él caracteriza la historia del desarrollo de las formaciones económicas sociales antagonistas se deriva de la historia de la sociedad, que la necesidad bajo el capitalismo se expresa en leyes actual una fuerza ciega. Muy buenos días, compañeros y compañeras y al licenciado Fuentes. Mi nombre es Ronald Rodríguez y pertenezco al equipo 1
Este día, en esta ocasión, voy a estar abordando, o más bien hablando, de el libro de Rosenthal que se llama El materialismo dialéctico. Voy a estar dando mis conclusiones que he sacado acerca de este libro, ¿verdad? El materialismo dialéctico, como lo presenta Rosenthal, es la base filosófica del marxismo-leninismo. Este enfoque filosófico afirma que la materia es la realidad objetiva primaria y la ciencia, las ideas y el espíritu son parte de la materia en movimiento. Es una antología materialista que se opone a todas las formas del el idealismo, que colocan la conciencia y el espíritu como base principal o como primario de la historia humana. El materialismo dialéctico se extiende a la interpretación de la historia humana a través del materialismo histórico. Según Rosenthal, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de las clases, que surge de las contradicciones entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Los modos de producción desde el esclavismo hasta el capitalismo. Estas son etapas del desarrollo dialéctico, que estas a su vez acaban culminando en el socialismo y finalmente en el comunismo. El libro subraya la importancia de aplicar el materialismo dialéctico en la práctica revolucionaria. Esta filosofía no es meramente teórica, sino una guía de acción orientada a transformar a la sociedad mediante la lucha de clases y la revolución del proletariado. Este libro es una exposición sistemática y rigurosa. El libro aboga por una comprensión materialista como una herramienta para analizar y transformar el mundo. Al integrar una teoría con la práctica, ofrece una visión coherente y dinámica del desarrollo natural y social. Este libro encapsula los aspectos esenciales del materialismo dialéctico, proporcionando una visión filosófica clara y concisa de sus principios fundamentales. Muchas gracias, que tengan buen día. Buenos días, licenciado y compañeros presentes. Mi nombre es Samuel González y soy parte del grupo número 1 de la clase de Filosofía. Y en esta oportunidad les hablaré sobre la terminación del capítulo 6, contenido y forma. Papel determinante del contenido con relación a la forma. Del nexo existente entre el contenido y la forma, se deduce que son interdependientes y que no pueden existir en absoluto afuera de esta relación. Son aspectos de la realidad. Primero cambia el contenido y en consecuencia se modifica y se reestructura la forma. La forma no puede existir al margen del contenido. El contenido se mantiene en constante desarrollo, la forma a su vez también, pero más lentamente. El rezagamiento de la forma con respecto al contenido. La relativa autonomía de la forma se revela en su mayor estabilidad con respecto al contenido, que cambia con más rapidez de la forma, consiste en el rezagamiento de su desarrollo con respecto al contenido. Correlación del contenido con las viejas y las nuevas formas. El hecho de que una y la misma forma sea utilizada por diferentes contenidos no quiere decir en absoluto que las relaciones mutuas entre la forma y el contenido se mantengan idénticas a cada uno de los diferentes casos. Si la nueva forma sirve a un viejo contenido, tendremos como resultado un agudo conflicto que culminará en la destrucción de la segunda, ya que pondrá al descubierto un profundo divorcio entre la forma y el contenido. Pero si la nueva forma sirve a un nuevo contenido, la concordancia existe entre el contenido y la forma y se convertirá en una de las condiciones de su desarrollo progresivo. Carácter contradictorio
de las relaciones mutuas entre el contenido y la forma. Se puede extraer que entre el contenido y la forma surge cierta discordancia en el proceso de desarrollo. Las contradicciones solamente se descubren cuando se aborda dialécticamente, es decir, cuando se enfoca en su movimiento y desarrollo. La forma activa fuerza motriz en el desarrollo del contenido. Se deduce que la concordancia, o por el contrario, la discordancia entre el contenido y la forma, es de suma importancia para el desarrollo de éste. Si ambos aspectos concuerdan, ello significará que la forma satisface las necesidades del desarrollo del contenido. La lucha del Partido Comunista de la Unión Soviética contra las tergiversaciones antimarxistas de la correlación entre el contenido y la forma. Se dan dos tipos de tergiversaciones. Una de ellas consiste en subestimar el activo papel que desempeña la forma. La otra tergiversación estriba es establecer el divorcio entre la forma y el contenido, considerando que el desarrollo de la forma no está condicionada por los cambios que se operan en el contenido. Ambas se combinan en la práctica. Hoy les hablaré sobre el capítulo 7, Posibilidad y Realidad, definición de la posibilidad y la realidad. La realidad es el mundo objetivo que nos rodea y existe infinitamente en el espacio y el tiempo. Sin embargo, la realidad solamente existe en sus manifestaciones infinitas y concretas. Antes de que los fenómenos se conviertan en una realidad, deben existir primeramente y existen como mera posibilidad de aparición. La posibilidad y la realidad son por lo tanto dos aspectos interdependientes del movimiento y del desarrollo de los fenómenos del mundo objetivo y por consiguiente del proceso mismo de su conocimiento. La posibilidad nace de la existencia de la necesidad objetiva y de las leyes que actúan por la naturaleza. Condiciones de realización de la posibilidad. Toda posibilidad se funda en determinadas leyes objetivas. Si estas leyes actúan, la posibilidad se transforma en realidad, es decir, surge cierta realidad. La lucha por transformar en realidad una de las posibilidades opuestas en el proceso de desarrollo. La posibilidad y realidad son aspectos del desarrollo y movimiento de los fenómenos. La posibilidad se transforma en realidad si se dan condiciones necesarias. La realidad encierra lo viejo y lo nuevo, lo que parece y lo que nace. Debido a este carácter contradictorio de la realidad, en ella se da la posibilidad que lo viejo siga existiendo, asimismo la posibilidad de que nazca, se afiance y triunfe lo nuevo, lo progresivo, lo que se puede elevar en el desarrollo a un nivel superior. Buenos días compañeros, compañeras y licenciado presente. Me presento, mi nombre es Rafael Antonio Pérez Iraeta y soy parte del grupo 1 de Filosofía. Hoy les hablaré un poco sobre el libro Categorías del materialismo dialéctico. Empezaremos con la posibilidad. Se refiere a lo que aún no es una realidad, pero podría llegar a serlo bajo ciertas condiciones. Es una tendencia de desarrollo que aún no se ha materializado. En la filosofía se exploran diferentes tipos de posibilidades: posibilidad lógica, posibilidad física, posibilidad metafísica. Continuaremos con la realidad. Representa todo objeto o situación que ya existe debido a la realización de una posibilidad. Ahora seguimos con el capítulo 8. El capítulo 8 aborda lo que es lo singular, lo particular y lo universal. Empezaré con lo singular. Se refiere a objetos o fenómenos concretos del mundo material. Cada objeto tiene propiedades específicas que lo hacen diferentes de otros. Ahora lo universal es inherente a un grupo de objetos, fenómenos interrelacionados. Representa características comunes en diferentes objetos. Seguimos con lo particular. Se refiere a una entidad o individuo específico dentro de una categoría más amplia. Lo particular se encuentra entre lo singular y lo universal. Las particulares comparten características comunes con otros objetos similares, pero también tienen rasgos distintivos. Ahora, para terminar, seguiré con el capítulo 9, que abarca lo que es lo abstracto y lo concreto. Empezaré con lo abstracto. Lo abstracto se refiere a conceptos, ideas o características que no tienen una existencia física concreta. Son productos del pensamiento y la abstracción. Por ejemplo, la justicia, la belleza, la libertad. Son conceptos abstractos. Las matemáticas, como los números irracionales o las ecuaciones algebraicas, también son abstractas. No se pueden tocar ni observar directamente. Representan generalizaciones o patrones a menudo que se expresan mediante palabras o símbolos. Lo concreto se refiere a objetos, hechos o experiencias tangibles que existen en el mundo físico.
Ejemplos: una piedra, un árbol o una taza. Son objetos concretos. Experiencias sensoriales como el sabor de una fruta o el tacto de una superficie también son concretos. Son observables y variables. Tienen una existencia real y específica. Pueden ser percibidos por nuestros sentidos. En resumen, un abstracto se relaciona con ideas y conceptos, mientras que lo concreto se refiere a lo físico, tangible, y ambos son importantes para nuestra comprensión del mundo y la reflexión específica. Gracias por su atención. A continuación seguirá mi compañero. Muy buenos días, mi nombre es César Josué y yo voy a dar finalidad al capítulo 9, a la última parte del capítulo 9, y voy a hacer el resumen del capítulo 10. Muy bien. Para ir finalizando el capítulo 9, aparece un filósofo llamado Hayakawa, el cual nos explica que el conocimiento abstracto, que lo abstracto, básicamente nos aleja del conocimiento real. Esto debido a que toma las características esenciales o especiales de un objeto y las generaliza, haciendo que se pierdan para siempre, según el filósofo Hayakawa. Sin embargo, estas, aunque se pierdan, no vamos a perderlo todo realmente, sino que a cambio obtenemos la esencia de un todo. Básicamente es como, por así decirlo, que a cambio de tener todas las características del objeto estudiado juntas, generalizadas, obtenemos la esencia misma del objeto. Es a lo que se refiere Hayakawa. Obtenemos su esencia. Luego, más adelante, el filósofo Lenin nos explica que el conocimiento de nosotros comienza a partir de nuestros sentidos. Todo lo que percibimos, tocamos, vemos, todo va avanzando poco a poco a través de las ramas del saber. Y al final esto se convertirá en la esencia del conocimiento, lo cual él dice que es la verdad. Por último, Hegel aparece también y nos explica que lo abstracto no es el final realmente, sino que tiene que convertirse en algo más, tiene que convertirse en lo concreto. Y lo concreto no tendrá solamente la esencia misma del objeto, sino que también tendrá otros aspectos de él que son de gran importancia para poder llegar a su verdad, para poder tenerlo completamente el objeto, para su estudio. No sé si me di a entender. Por último, nos explican que se crearon distintas definiciones para explicar los distintos fenómenos o objetos que hay en la naturaleza. Sin embargo, estas no podían representar bien la esencia, ya que eran demasiado cortas. Así que en cambio se crearon varias de estas y se esparcieron, ya que se creía que tal vez alguna de ellas podría llegar a unirse con otra o podrían darles mayor significado, y de esta manera se conseguiría la verdadera esencia de los objetos, la verdad a la que quieren llegar. Espero que les haya gustado. Este sería el final del capítulo 9. Luego seguiría el capítulo 10, que es lo histórico y lo lógico. Y este va a ser un poco corto, ya que solo nos explica que lo histórico y lo lógico son dos formas de investigación, dos métodos para investigar un objeto. Lo histórico investiga el método a través del tiempo, su paso, su evolución, sus cambios, su historia básicamente, cómo se convierte de algo en otra cosa. Mientras que lo lógico lo refleja en la realidad. Toma el objeto y mira su desarrollo natural, qué leyes interfieren en él, cómo este cambia, cómo interacciona con otros seres si es que es algún ser vivo. Y al final, Lenin y Wittenherr, si no me equivoco, creo que así es su nombre, nos hablan que lo lógico y lo lógico solo se debe resolver con problemas lógicos, que no debería interferir lo histórico. Sin embargo, estos dos sí que se relacionan, ya que al investigar un problema lógico tenemos que ver su desarrollo en la historia. Eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.